Muy bien, vamos a continuar con el tema de análisis dinámico de datos con tablas dinámicas. Pivot table, ¿sí? En inglés. Primeramente, ¿qué es una tabla dinámica? Pues bueno, es una herramienta avanzada que utiliza Excel para calcular, resumir y analizar datos que nos permiten ver comparaciones, patrones, tendencias de los mismos datos, ¿sí? Esto nos permite analizar muchísimo mejor la información. Permite crear distintas vistas, ¿sí?, de los mismos datos, es decir, escenarios. Vamos a utilizar este término para poder ver diferentes formas de analizar una tabla de datos, un rango de datos. Y pues es un elemento indispensable para crear dashboards o informes dinámicos en Excel, que es un tema bastante interesante hoy en día. Prácticamente una tabla dinámica, como su nombre lo dice, pues es un rango de datos de información que podemos manipular de diferentes formas para llegar a tener el escenario que mejor nos convenga y tener el mejor análisis posible. ¿Para qué nos sirven las tablas dinámicas? Bien, pues nos ayudan a simplificar y dar flexibilidad al análisis de datos, ¿sí? Analizar nuestros gastos personales, tomar decisiones, desarrollar dashboards, tableros de indicadores, detectar inconsistencias en la información. Las tablas dinámicas nos van a ayudar a simplificar el trabajo de analizar información de grandes volúmenes de datos. ¿Por qué es importante dominarlas? Bien, pues cada vez son más las empresas que descubren la importancia del análisis de datos, ¿sí?, para transformarlos en ingresos. Empresas como Microsoft, IBM, Facebook, tu empresa, entre otros, realizan análisis de información para determinar tendencias, patrones que podemos tener nosotros como consumidores y así promover productos o servicios ideales y personalizados. Este es un dashboard, un tablero de indicadores que pudiera ser el resultante de haber utilizado tablas dinámicas, ¿sí? Nosotros podemos tener controles que nos ayuden a analizar en esta misma vista la información de distintos años, ¿sí?, y darnos un resumen breve de la información y bastante completa a la vez. Tenemos otro escenario distinto, en este caso de administración de recursos humanos, y pudiéramos tener distintos tipos de gráficos. Vamos a tener segmentadores de datos o slicers, líneas de tiempo, entre otros. Las tablas dinámicas parten de una fuente de datos, ¿sí?, que esa fuente de datos puede ser de distintas formas. En este caso tenemos un rango de datos, ¿sí? No es una tabla. Vamos a darnos cuenta ahorita de las diferencias tan grandes que pueden existir. Bien, y ese gran volumen de datos que tenemos aquí en la parte de la izquierda lo podemos traducir en un resumen pequeño y completo de toda esa información, ¿sí? Si nosotros analizamos la columna ingreso, ¿sí?, que está en este reporte, pues tendríamos 5.5 millones, ¿sí? Aquí lo tenemos pues ya resumido por ciudad. Bien, entonces es importante reconocer que para crear una tabla dinámica necesitamos una fuente de datos. Aquí tenemos el ejemplo de la tabla o el rango que hemos estado utilizando, donde tenemos distintas ciudades, pedidos, fechas, cantidades. Información como esta que ya hemos platicado, que tiene que estar bien estructurada, es decir, que en cada columna debe de tener un tipo de dato, debe de tener la información que va. Por ejemplo, en la columna mes únicamente debo de tener, a lo mucho el número mayor debería ser el 12, ¿sí? No podemos tener letras, no podemos tener palabras, ni algún teléfono. Igualmente en los estatus no debemos de contaminar las columnas para que podamos analizar muchísimo mejor en las tablas dinámicas esta información. Lo hemos comentado desde la sesión 1, la parte de la organización o la estructura de tablas y de rangos de información. Ahora, aquí tenemos un rango en la parte de la izquierda y tenemos una tabla en la parte de la derecha. Ya hemos visto que las tablas tienen un nombre, ¿sí? Nosotros hemos aprendido en el curso a crear tablas. En esta parte tenemos un rango, el cual tiene pues un formato que nosotros de manera manual hemos asignado. Por eso veremos la diferencia que existe entre trabajar o crear una tabla dinámica partiendo de un rango o partiendo de una tabla. Ahora, las tablas dinámicas pues también pueden tener fuentes que se encuentren en la nube, ¿sí?, en algún servidor, como en alguna base de datos, como SQL, como Access, entre otros, ¿sí?, desde carpetas que se encuentren en la nube o prácticamente que estén fuera de nuestro archivo. Podemos tener información de distintas fuentes. Nuestras fuentes pueden ser archivos TXT, CSV, XML, incluso un archivo PDF también puede ser una fuente de datos para tratarla directamente en Excel. Vamos a verlo ya directamente en la hoja de cálculo.
en donde nosotros tenemos un reporte que ya sabemos que está bien estructurado, que la información ya está limpia, es decir, que no tengo espacios irregulares, ¿sí? Que ya hemos visto que con funciones como espacios, o en inglés trim, podemos limpiar este tipo de celdas y limpiar incluso toda la tabla de datos. Pues bien, para crear una tabla dinámica es muy sencillo. Basta con que nosotros nos posicionemos en cualquier celda de nuestro reporte o de nuestro rango de datos para crear una tabla dinámica. Aquí lo tenemos. En prácticamente 3 pasos vamos a lograr tener una estructura lista para empezar a diseñar una tabla dinámica. Basta con posicionarse en cualquier celda del rango de datos. Vamos a ir a la ficha Insertar y seleccionar Tabla Dinámica, que es este paso 2. Vamos a ir a esta ficha y la opción normalmente aparece a la izquierda, Tabla Dinámica. Seleccionar Tabla Dinámica, dar clic en Aceptar en la ventana de configuración. Iniciar el diseño de la tabla dinámica. Más adelante veremos los parámetros de esta ventana de configuración. Cuando damos clic en Aceptar, nos aparece el cuarto paso, en donde realmente ya iniciamos nuestra parte de diseño de una tabla dinámica, ¿sí? En donde tenemos un esqueleto, ¿sí? Tenemos todos los campos de nuestro reporte y tenemos 4 cuadrantes de los cuales ya platicaremos. Esta ventana que es la que nos va a ayudar a diseñar nuestra tabla dinámica. Bien, volviendo a nuestro reporte, vamos a crear una tabla dinámica directamente desde aquí. Insertar, ya estoy posicionando una celda, tabla dinámica o pivot table y listo. Voy a dar clic en aceptar, no me voy a preocupar de nada y ahí puedo ver el esqueleto del que estábamos platicando. Ahora, de aquí nosotros podemos partir para iniciar el diseño, ¿sí? Yo de momento te quiero mostrar cómo se puede crear una tabla dinámica rápida y ahorita más adelante vamos a ir platicándola. Voy a tomar el campo ciudad, voy a bajarlo al cuadrante de filas, buscar el ingreso, que son la columna que se pudiera calcular, tener distintas operaciones. Aquí yo le voy a configurar un formato que tenga formato contable, sin decimales. Realizaremos la operación de suma y sería la suma del ingreso. Vamos a tomar el año en los filtros, vamos a colocar los meses hacia la derecha y listo. Ya tenemos en este caso una tabla dinámica creada en cuestión de segundos, en las cuales puedo segmentar información por año, ¿sí? Aquí tenemos todos los años que estaban en nuestro reporte. Podemos optar por seleccionar varios elementos. Si damos un clic aquí en esta casilla, tendremos la opción de seleccionar el año 2013, 15 y otros que pudiéramos necesitar. En este caso yo tengo un escenario de ciudad, mes y año, ¿sí? Puedo estar segmentando en cualquiera de esos 3 escenarios. Como puedes observar, este escenario pues es un poco largo. Bien, yo voy a tomar el campo de mes y lo voy a jalar dando un clic y sin soltar el mouse debajo de la ciudad, ¿sí? Este es otro escenario, ¿sí? A lo mejor es un poco extenso porque me está colocando los meses uno por uno, ¿sí? Pero aquí yo sigo teniendo un resumen de todo el ingreso, distribuido por ciudad, distribuido por mes y si quiero puedo segmentar la información de algún año en particular, ¿sí? Solamente tendría ventas en Puebla. Como podrás ver, ya vamos teniendo información segmentada, vamos viendo el análisis de datos y ahora son tablas dinámicas porque puedo tener escenarios de este tipo. Tomar el mes, lo subimos a filtros y listo. Tengo el 100% de la información aquí están los 5.5 millones, ¿sí? Y yo lo puedo ver por año en columnas, por ciudad en filas, ¿sí? Puedo decir que en Guadalajara he tenido ventas de 505,000 pesos o dólares en 2013, subimos en 2014, puedo detectar aquí inmediatamente que en Puebla hubo un pico, una variación grande, ¿sí? Después hubo una disminución, podemos detectar que precisamente es la ciudad donde hubo más ventas, después pudiéramos notar que es Guadalajara, y si nos enfocamos en ciertos meses en particular, en el mes de junio, de cualquier año, de cualquier ciudad, vamos a ver la información únicamente del mes de junio. Es como si estuviéramos trabajando con filtros directamente en la tabla de datos. Esto es una tabla dinámica. Es dinámica porque vamos cambiando los escenarios, vamos viendo el que mejor se acople a nuestra necesidad. Bien, como estamos viéndolo directamente en Excel, aquí tenemos nuevamente el rango de datos del que estamos haciendo el análisis. ¿Sí? Yo puedo tener un análisis por ciudad, como el que hacemos hace un momento. Aquí están, ¿sí? Podemos ordenar la información para que los montos más altos aparezcan arriba. Puedo tener un escenario de este tipo o puedo tener un escenario compacto de este tipo, por año y la suma de ingresos, los mismos 5.5 millones, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros podemos tener distintos escenarios del mismo rango de datos. Vamos a ver en esta siguiente hoja, vemos aquí por mes,
tenemos los años y vemos aquí las ventas de cada uno de los años, ¿sí? En la parte de abajo, nuevamente tenemos el año, la distribución de los meses hacia abajo y tenemos en el área de filtros o en la parte superior las ciudades y tenemos los estatus hacia la derecha.